día, espero que se encuentren muy bien. Esta presentación, tal como les indiqué en la lección de arte conceptual, es para mostrarles algunos ejemplos de obras que se enmarcan dentro de esta clasificación. Recordemos antes que nada que el arte conceptual es el arte de las ideas, es donde priman las ideas antes que la manufactura de la obra y antes que la obra misma. Lo más importante dentro de estas producciones artísticas es el concepto, es la idea que hay en la obra, es la idea que tuvo el artista a la hora de crearla y lo que quiere expresar a través de esa obra, ¿sí? No están hechas porque sí, sino que tienen un fundamento detrás. Y si bien esta corriente se inició en la década de 1960 en Estados Unidos, existe hasta la actualidad. De hecho, vamos a ver obras de la actualidad. Por eso es tan importante conocer y comprender el arte conceptual. Como antecedentes, o podríamos decir las primeras obras de arte conceptual, fueron desarrolladas en la época de las vanguardias históricas de principios del siglo XX. Un ejemplo de ello son estas obras de Marcel Duchamp, que pertenecieron a la vanguardia del dadaísmo, y ahí podemos ver lo que él llamó ready-made, ¿sí? Que eran objetos encontrados y descontextualizados de sus lugares habituales para llevarlos al lugar de obra de arte. Una situación inédita para el momento. En este caso, en el de la obra de la primera imagen, la fuente es un mingitorio, pero que Duchamp fue y lo compró y lo puso como obra de arte, lo denominó La Fuente y lo firmó con un seudónimo, R. Muth. En esa obra ya estaba diciendo, hay que cuestionarse qué es la obra de arte, qué es arte, todo puede ser arte. A partir de ahí ya empiezan esos cuestionamientos que van a marcar toda la producción posterior, incluso hasta la actualidad. Y la otra es la de la rueda de bicicleta también, una rueda de bicicleta puesta sobre una banqueta que tenía ese fundamento, esto de sacar esos elementos de sus lugares habituales y decir, esto es una obra de arte, porque yo que soy artista digo que es una obra de arte. Porque también esto cuestiona, ¿quién decide que una cosa es arte y otra cosa no lo es? Acá tenemos otra obra posterior a las anteriores, pero que también está dentro de lo que son las vanguardias de René Magritte. Y fíjense acá, esto es muy conceptual y que después vamos a ver unos ejemplos de otras obras posteriores que tienen relación con esta de Magritte. Esto se llama Esto no es una pipa. Y ahí tenemos la pipa pintada. Realmente nos está diciendo esto no es una pipa. Esto es una representación de la pipa. Y acá tenemos esta otra obra que yo les decía, que se parece mucho a la anterior, de Joseph Kosuth. Una y tres sillas. Esta ya es de 1965. Y ahí tenemos tres formas de presentar una silla. Está en el centro la silla real, tridimensional. Está la fotografía de la silla a un lado y del otro lado está el concepto de silla que aparece en el diccionario. Las tres son silla, pero las diferentes formas de presentarlas a la silla. Eso es una obra de arte. Y fíjense qué separado que está de otras formas de arte que hemos visto anteriormente. Y acá tenemos otra obra de Piero Manzoni, Merda de Artista. Y justamente acá él muestra una lata tipo de conserva que representaba eso, el excremento de un artista. Y es un cuestionamiento al mercado del arte. ¿Qué se compra por arte? ¿Todo puede ser arte? Esto también es arte. Nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que busca el arte conceptual, dejarnos pensando, dejarnos un cuestionamiento, dejarnos una idea nueva. Y acá ya vemos obras de artistas argentinos, en este caso es de Víctor Gripo. Tenemos la primera imagen, es la obra de una mesa, y sobre la tabla de la mesa, incluso dentro de lo que es el cajón, están escritas diferentes situaciones o diferentes cosas que pasan alrededor o encima de esa mesa.
qué significa esa mesa más allá de lo mobiliario. ¿Eh? Una mesa que nos sirve para comer, para reunirse a la familia, para juntarse con amigos, para hacer, para escribir, para cuántas cosas sirve la mesa, cuánto significa una mesa, y entonces eso es lo que está escrito sobre ella. Y del otro lado tenemos la intervención que está hecha sobre ese plato, que también ahí hay una mezcla de una obra tridimensional y lo que sería la poesía visual también allí. Y estas son otras obras de Víctor Iripo. Trabaja mucho lo que es, en una parte de su obra, con las papas y con la energía que se puede conseguir de las papas. Si vemos ahí en la imagen que está abajo, todas están como conectadas así con cables que salen de ese montón de papas, porque eso va extrayendo la energía y después haciendo funcionar diferentes artefactos que necesitan de esa energía. Por ejemplo, no es el caso de esta obra, pero sí hay otra que hay papas que le dan energía para que funcione un reloj, por ejemplo. Y después, bueno, con el mismo elemento está la otra obra de esa mesa servida, que hay dos formas de representar distinto ese alimento. Y después la otra imagen forma parte de una acción que hizo el artista junto con otros colaboradores que hicieron un horno de barro en el medio de un espacio público. Y acá ya tenemos obras mucho más actuales, del 2009, Pablo Reynoso. Esta obra estuvo expuesta en el Malva. Fíjense cómo utiliza una forma también conocida para todos, que nos remite a un banco de plaza, por ejemplo, pero cómo la madera empieza a invadir el espacio, como ese elemento natural que es la madera, porque sale de un árbol, cómo se apropia de ese espacio arquitectónico, artificial, si podríamos decirlo de algún modo. Esta es una interpretación personal. Y acá tenemos otras obras bien conceptuales y mucho más contemporáneas. Sarah Hillenberg, fíjense ahí la granada, pero hecha con una granada fruta. Y en el otro caso, el del encendedor, que sale fuego, pero en realidad el fuego está representado por los chiles, que son bien picantes y que si ustedes alguna vez comieron un chile de eso, recordarán que parece fuego lo que te sale de la boca. Bueno, acá tenemos otra de la misma artista. Esto está muy interesante. Esto ya es más un collage, porque fíjense cómo trabaja la figura humana, esa figura que se rompe, que aparece fusionada con las piezas cerámicas del primer plano. Collage digital sería esto. Y esta, desconozco quién es el autor, la extraje de internet, pero también es muy simbólica, muy conceptual esta obra. Fíjense cómo esas dos personas funcionan como dos enchufes. Cada uno de ustedes haga su propia interpretación. Y en este caso un dibujo, pero que también representa algo tan actual, tan representativo, valga la redundancia, para nuestra realidad. Hay el teléfono atado a la persona. Cuánta carga simbólica hay ahí, pero esto lo vemos a través de un dibujo distinto a las otras formas de expresión que podíamos ver en las representaciones anteriores. Bueno, y en este caso, fíjense ahí el compás, que habitualmente lo utilizamos para dibujar círculos, un compás para dibujar cuadrados. Y en el otro caso, la otra imagen que nos muestra ese cuchillo
que corta el tenedor. Bueno, estas son obras conceptuales. Fíjense que puede desarrollarse en la tridimensión, en la bidimensión. Incluso después más adelante vamos a ver que el arte conceptual está en lo que serían las obras en vivo, ya sea la danza, el teatro, etc. Esto es simplemente un pequeño recorrido y solo algunos ejemplos de todo lo que ustedes pueden ver de arte conceptual. Simplemente es una forma de ilustrar eso que les pasé en la teoría, en la lección. Así que bueno, espero que cada uno al ver las imágenes pueda hacer primero su propia interpretación, su propia apreciación de estas obras, tratar de entender qué es lo conceptual, cuáles son las ideas que están detrás de cada una de ellas, y posteriormente, bueno, a cada uno le tocará la producción.